Buenas noches, vamos a comenzar el estudio. Guardamos silencio, por favor. Bien, estamos analizando ya, esta es nuestra cuarta reunión relacionada con el fruto del Espíritu, basado por supuesto en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde se hace la descripción de los frutos del Espíritu, después por supuesto de haber revisado los frutos de la carne y efectivamente hacer el contraste entre uno y otro. Y por supuesto que la diferencia que obviamente se encuentra en los frutos, esa diferencia comienza específicamente en la naturaleza del fruto, ¿no es cierto? Es el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, la naturaleza. Recuerde, cuando hablamos de carne no nos estamos refiriendo al soma, al cuerpo, sino que al sarkikos, que es la mentalidad humana, natural, sin Dios, ¿ya? Y es así como hemos revisado el amor, el gozo, y hoy día vamos a ver la paz. Y recuerde que siempre esto es en virtud de lo que es un fruto espiritual. Aunque parezca repetitivo, esto no pertenece a nuestra naturaleza humana, aun cuando los seres humanos tenemos una medida de amor, tenemos una medida de gozo, tenemos una medida de paz. Pero no es a eso lo que se refiere efectivamente esto, sino que al resultado de esa relación personal que cada hijo e hija de Dios tiene con su Padre Celestial en la persona de Jesucristo. Gracias. ¿Ya? En la persona de Jesucristo. Sin eso, sin esa relación vital, es imposible dar ninguno de estos frutos o tener estos frutos como características de un hijo de Dios. Vamos a hablar hoy día sobre el tercer fruto que describe esta relación espiritual, que es la paz, ¿no es cierto? Y dijimos la semana pasada que la palabra paz en sus dos traducciones originales, en el hebreo y el griego, significan exactamente lo mismo, que por supuesto es paz, pero también implica un estado de bienestar, un estado de bienestar. Significa que de alguna u otra manera la paz no es solamente la ausencia de un conflicto, sino que obedece también a un estado interno de bienestar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, al igual que todos los frutos espirituales, estamos hablando de un estado interno, nos estamos refiriendo específicamente a que esa paz justamente no está mediada ni está sustentada por lo que ocurre en nuestro exterior, sino que con lo que ocurre en nuestro interior. Por eso es que es un fruto del Espíritu. Entonces, vemos también que la paz, y lo vimos la semana pasada a través de algunos videos, es una búsqueda incansable por parte del ser humano. El ser humano anhela tener paz, pero obviamente la paz que el ser humano consigue la podríamos enmarcar nosotros principalmente en términos de no tener conflictos con alguien o conflictos internacionales o algún tipo de conflicto en cuestión. Cuando no hay conflicto, entonces supuestamente nosotros tenemos paz, o a eso en el mundo le llamamos paz, ¿ya? Porque atribuimos a la existencia de un conflicto justamente la situación de que esa paz se quebranta. Por cierto, también la ausencia de conflicto es una parte de la paz, pero es absolutamente insuficiente. Por eso es que el ser humano, primero que nada, tiene que aprender qué es lo que es la paz de Dios para poder estar en paz con Dios, ¿no es cierto? Y así poder, en definitiva, ir desgranando las otras esferas donde se va a desarrollar esta paz, ¿ya? Entonces, el ser humano, como dijimos, la busca con intensidad. Sin embargo, lo que estamos viviendo en nuestro tiempo es algo que ya la Biblia lo ha descrito con antelación de siglos, y es que efectivamente los tiempos que estamos viviendo, y a medida que nos acerquemos más al advenimiento del anticristo, ¿no es cierto?, la tierra se va a ver envuelta mayoritariamente y preferentemente en un estado conflictivo y convulsionado generalizado. No es casualidad que esta famosa llamada primavera árabe esté dando lugar a regímenes de características democráticas que de algún modo van a permitir, ¿no es cierto?, el establecimiento de gobiernos que finalmente van a ser controlados por las potencias mundiales para poder, en definitiva, en algún momento determinado, llegar por una vía, entre comillas, natural a un parlamento mundial y posteriormente, ¿no es cierto?, a la institución de un gobernante mundial. ¿Ya? Eso que parecía cuento de ciencia ficción hace un par de décadas atrás, y que para algunos quizás todavía lo significa, hoy día es una realidad inequívoca. Los grandes líderes del mundo, ¿no es cierto?, entre esos
el líder religioso director del sistema católico romano, ¿no es cierto? Él clama por una sola persona que sea la que maneje la economía del mundo, fíjense. Y recuerden que esto va a partir siempre por el aspecto económico. Si finalmente lo que mueve al mundo, al ser humano, sigue siendo el amor al dinero, ¿ya? Entonces, por ahí es que va a ingresar esto, porque ¿cómo estaría en paz el mundo, por ejemplo, en Europa en este momento? Si Grecia no tuviera ese problema, ese hoyo gigantesco que tiene, ¿no es cierto? Si todos pudieran tener los fondos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, si no hubiera deuda externa en los países, supuestamente tendríamos un clima de paz y de bienestar, ¿no es cierto? Entonces, eso está generando todo este clima de inseguridad, y cuya promesa de paz la va a traer justamente este personaje que aparece descrito en Apocalipsis 6, que sale también en un caballo blanco, simulando la paz, pero trae un arco en su mano, ¿ya? Trae un arco en su mano. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Lo primero es que el ser humano tiene que estar en paz. Dígame. Sí, pues en eso estamos. Es que está como muy rápido. ¿En serio? Sí, es que está muy rápido. Es que tengo hambre. Ya. Entonces. No. Ya, gracias Anita. Es que esto lo vimos la semana pasada. ¿No? Chuta, que en el grupo de la tarde, ya. No sé. Es que yo me confundo. ¿Tú vienes en la noche o en la tarde? En la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces empiezo a ver como caras conocidas ya y... Ya. Ya. Entonces, la paz. Ya. Gracias por avisarme, menos mal que no avancemos. Bueno, el tema es que el fruto del Espíritu, bueno, esa parte de la definición la tenemos clara, ¿no es cierto? Ahora bien, leamos entonces 1 Tesalonicenses 5:3, que habla justamente de esa promesa, que siempre es una promesa, nunca se concreta, siempre es una promesa. O sea, esta no es una promesa nueva, es una promesa antigua, pero que va a revestir un carácter mundial, ¿no es cierto?, justamente en esta época. Porque aun cuando la promesa de paz y el concepto de conflicto ha existido desde siempre en la humanidad, es hoy el tiempo cuando estos conflictos tienen un carácter mundial, ¿no es cierto?, nos afecta a todos, absolutamente a todos. A tal punto que este famoso tema de la globalización, que en un principio fue de alguna forma, entre comillas, una solución y abrirnos al mundo, hoy día nos tiene a todos más bien enredados, ¿no es cierto?, que conectados. Entonces dice 1 Tesalonicenses 5:3, Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. entonces dice cuando digan paz y seguridad. Dos cosas que el ser humano busca paz y seguridad. Y por supuesto, pongámonos en el lado positivo de las cosas, busca paz y seguridad sinceramente. O sea, sinceramente pienso yo que los gobiernos, que nuestro gobierno, por ejemplo, busca que la ciudadanía tenga paz y tenga seguridad. De ahí a que lo alcance es otra cosa. Pero efectivamente el mundo está detrás de eso. Y está buscando algún ser humano, alguna persona, algún mesías político, ¿no es cierto?, que en definitiva cumpla esto. Y ese va a ser justamente la persona del anticristo que aparece en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Nosotros estamos en la antesala de este evento, ¿ya? De este evento. No estamos en la antesala de la paz mundial, estamos en la antesala de este evento, de la aparición del anticristo, quien va a prometer esta paz y seguridad, y por supuesto va a ser algo que va a durar no más de 3 años o no más de 2 años, para posteriormente dar lugar al periodo más terrible de la historia humana. ¿Qué lo tiene Apocalipsis 6, 1 y 2? Entonces vi que el Cordero abrió una de los cielos, y uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco, el
que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Venciendo y para vencer. Si ustedes revisan después con tiempo la definición que se hace de la personalidad de Ismael, ¿no es cierto? Dice que va a ser un hombre fiero y que la espada de él va a estar contra todos y la espada de todos contra él. O sea, siempre va a ser un personaje conflictivo. Ismael es hijo de Abraham con Agar, la esclava egipcia, ¿ya? Que dio lugar o que da origen a la nación árabe o al mundo árabe, ¿ya? Entonces, las características de este anticristo se repiten, o sea, venciendo y para vencer, que siempre está en una actitud conflictiva, siempre, aun cuando la fachada, por supuesto, es de paz, ¿ya? La fachada es de paz. Entonces, más que nada eso, para que nosotros también identifiquemos el momento, porque estamos escuchando mucho hablar de la paz y de una serie de otras cosas. Hola, adelante. Pero efectivamente eso no solamente no ocurre, sino que se aleja cada vez más, ¿ya? 3 aspectos que son fundamentales de estudiar del fruto espiritual de la paz. Lo primero es la paz del hombre, varón y hembra, ser humano, con Dios. Eso es fundamental porque de ahí va a nacer o va a dar lugar a todo lo demás. Después viene la paz del hombre con su prójimo y la paz de Dios con su medio. Siempre es la paz de Dios, la paz con Dios. La pregunta que uno se tiene que hacer al comenzar esto es, ¿está usted en paz con Dios? Esa es la pregunta que uno le hace a las personas que no han recibido a Jesucristo, que no han tenido la salvación. ¿Está usted en paz con Dios? La respuesta habitual de la gente va a ser, sí, yo creo en Dios, yo quiero a Dios, yo esto, yo acá, yo allá. Pero cuando se le pregunta si eso efectivamente le da la certeza de que está en paz con Dios, la respuesta siempre es de carácter especulativo, ¿ya? Ahora bien, estar en paz con Dios no es algo que dependa de nosotros, sino que depende de Él. Es Él el que coloca las condiciones. No soy yo el que coloco las condiciones. No digo yo estoy en paz con Dios porque no he matado a nadie. Yo estoy en paz con Dios porque yo creo en Dios. Eso no marca la diferencia. No es el ofensor el que coloca, en definitiva, las reglas, por decirlo de alguna manera, para encontrar y conseguir esa paz, sino que es Dios el que establece la forma en cómo va a hacer la paz con el ser humano. Cuando el ser humano pecó en la persona de Adán y Eva, ¿no es cierto?, se traspasó genéticamente por medio del esperma del hombre el pecado al género humano, y por eso dice Romanos que todos nacemos, ¿no es cierto?, manchados con esta condición que es en definitiva la causante del estado del mundo, que es el pecado del ser humano. Ahora, ¿cómo es que Dios va a hacer la paz con nosotros los seres humanos? Por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es Génesis, Éxodo, no. El Evangelio eso es toda la palabra de Dios. El Evangelio es creer en quién es Jesús y creer la situación en la cual yo me encuentro. Por eso es que es tan importante el Evangelio completo, porque si usted o yo, tú o yo, solamente nos quedamos con el hecho de que Jesús murió por mí y me salvó, ¿no es cierto?, de mis pecados, no me dice mucho, ¿cierto? Por eso es que hay tantas profesiones falsas o incompletas. Porque cuando tú le dices a una persona que ha creído que no solamente es amiga de Dios, sino que es casi uña y mugre con Dios. Por supuesto que la uña es Dios y la mugre es ella. Que cree que está súper cerca de Dios, que escucha a Dios, que habla con Dios. Y que tú le dices efectivamente, de acuerdo a Dios, que es quien coloca las condiciones, tú eres un enemigo de Dios. ¿Cuál creen que hace la reacción? Totalmente distinta. Usted me va a venir a decir a mí que yo soy enemiga de Dios. ¿Cómo se le ocurre cuando Dios para mí es lo más grande, es lo primero? Mire, tengo lleno de santuarios y cosas. ¿Cómo me va a decir que yo no?
Señora, no es de acuerdo a lo que yo pienso, es lo de acuerdo a lo que Dios dice. La idolatría es una abominación a Dios. Dice la palabra, no se haga imagen de nada de lo que está arriba, abajo, al medio, adentro, ni de ninguna cosa, no se adore, no se postre, no le rinda culto, no haga esto, no haga esto otro. Si usted hace eso, usted es enemiga de Dios. Porque le está diciendo a Dios, es posible sí que sea enemigo, la gran mayoría, gracias a Dios, podemos llegar a haber sido enemigos de Dios de manera ignorantes. Yo siempre les he contado que mis primeros 2 años de cristianismo, el primer año de cristianismo, yo seguí participando en la masonería porque no encontraba nada malo, ¿no es cierto? Y todavía hay personas que pueden encontrar nada malo, pero el estudio de la Escritura te va a colocar frente a la verdad de Dios, y la verdad de Dios o tú la tomas o la dejas, pero no puedes negociar con esa verdad. Finalmente el grado 33 de la masonería y toda la masonería es humanismo, y adoran al ídolo llamado Baphomet, que es el grado máximo, ¿no es cierto?, de la masonería. Por lo tanto, aunque se le fuera a dar comida a los niños, aunque se hiciera esto, aunque se ayudara acá, esa institución es enemiga de Dios. No es la opinión tuya, no es la opinión mía. Esto no es una disputa horizontal. Esto es una visión vertical. El Dios del cielo que quiso e hizo la paz con nosotros, estableció el mecanismo. Porque además nosotros, imagínate que nosotros somos todos esclavos. Y esa era la condición, esclavos del pecado. No podemos liberarnos unos a otros, no podemos comprarnos unos a otros, no podemos hacer nada, no tenemos derechos, no tenemos nada. Tenía que venir el Redentor, ¿no es cierto?, y comprarnos. Por lo tanto, es Él el que coloca los términos de cómo yo regreso a Él. ¿Ya? Entonces, cuando dice la paz con Dios, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que mucha gente va a decir que cree en Dios, pero eso no cambia nada, porque dice también que los demonios creen en Dios y no llevan la ventaja porque tiemblan. ¿No es cierto? Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no le tiembla ni la mano, ni la boca, ni los pies para pecar. ¿Ya? Entonces, Isaías 9:6, lo leen ustedes después, habla sobre el príncipe de paz, que es uno de los títulos profetizados para Jesús antes de su venida a este planeta. ¿Cómo es que el Señor consiguió, ¿no es cierto?, la paz para con nosotros? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paga del pecado es muerte. El pecado trae maldición. Ninguno de nosotros podía pagar porque todos estamos manchados por el mismo virus, la misma bacteria, la misma maldición. Tenía que venir alguien sin mancha para pagar por todos los que estamos en una condición de mancha. ¿Ya? Entonces dice, Él cargó el castigo de nuestra paz. Él pagó el precio de nuestra paz. Ningún ser humano podía pagar por sí mismo ni pagar por otro, porque todos somos pecadores. Es por eso que Jesús tuvo que nacer virginalmente, por eso es que la concepción de María es una concepción sobrenatural, para que este ser, príncipe de paz, no tuviera el esperma de José y de esa forma heredara la sangre con pecado. Porque si hereda la sangre con pecado, entonces no podría, o su sacrificio no habría tenido el efecto redentor que quería Dios que tuviera. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el castigo de su paz fue sobre nosotros. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahí está hablando, ¿no es cierto?, que ya es lo mismo que dice, no hay judío, no hay griego, no hay esto, sino que Él hizo la paz con todos. Con todos. ¿Ya? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados.
O sea, hechos justos por la fe en justificados pues por la fe en Cristo, ¿no es cierto? Ahora tenemos paz para con Dios. Justificado, cuando usted faltaba al colegio, cuando faltaba algún lugar, ¿no es cierto? Decía, señor inspector, ruego usted dejar entrar a mi hijo porque hoy día tuvo un examen de sangre. Aquí está la orden de la posta y todo. Perfecto. Eso es un justificativo, ¿no es cierto? Entonces, que en el tiempo del colegio eran muchas veces falsificativos. ¿Ya? Pero esa es la idea de la justificación, ¿no es cierto? Cuando viene el juicio sobre nosotros, aparece la sangre de Cristo y dice, están sus pecados cubiertos, está justificado por mi sangre. ¿Ya? Entonces, justificados pues por la fe en Cristo, la fe. Eso es re importante. La fe tiene las dos caras que analizamos recién. Una cara que nos corresponde a nosotros, que es de pecado, de caída, de perdición y de destino eterno alejado de Dios. Esa es nuestra condición. Por eso es que las personas, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, que es una maravillosa noticia, la traducción de Evangelio es una buena noticia, una maravillosa noticia, no siempre es una maravillosa noticia para las personas, porque hay personas que cuando uno les predica el Evangelio, ¿sabes qué dicen? Oye, o sea, Dios casi me tiene que pegar como unos retoques nomás, porque yo he hecho todo eso. Soy re bueno. Yo siempre he sido buen padre, siempre he sido buen esposo, nunca he mirado para el lado, nunca he hecho esto, nunca he robado, nunca acá, aquí, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Dios tiene re poca pega conmigo. Hay gente que piensa así. Pero cuando tú le dices, momentito, San Anselmo, tú eres un pecador total, escúchame, mira, léeme los labios, totalmente perdido, depravado y condenado. ¿Cómo te cayó? Si no te pega el combo en la cara es porque verdaderamente se arrepintió. Entonces ahí cambia la predicación del Evangelio. Pues si es re fácil decirle a la gente, el Señor te ama, Él tiene grandes planes para tu vida. Levanta tu mano y entrégale todos tus sueños al Señor, que Él quiere hacer eso en tu vida. Él quiere cumplir tus sueños. Él quiere que seas todo. Él te va a dar ojos celestes, lo que tú quieras. Todos los carnalotes levantan la mano. Pero el Evangelio no es autorrealización, el Evangelio es autonegación. El mensaje de Jesucristo es, toma tu cruz y sígueme. Entonces son dos versiones distintas. Por supuesto que tenemos un amo maravilloso que va a hacer siempre lo mejor para y por nosotros. Pero el objetivo del Evangelio no es autorrealizar la vida de los seres humanos. ¿Se entiende eso? Eso entonces cambia completamente la perspectiva, porque yo soy esclavo de Cristo. Voluntariamente y por amor soy esclavo de Él. Él soberanamente te dio una profesión, te dio una actividad para que tú seas sal y luz en ese lugar. Y que tú le obedezcas y seas fiel al Señor y te sujetes a Él y puedas brillar como una lámpara que se coloca en lo más alto del lugar donde tú vives, donde trabajas, donde estás. Ese es el propósito. Y si el Señor te dio la posibilidad de ser médico, de ser abogado, de ser ingeniero, todo, es porque alguien le tiene que ir a predicar a los médicos, a los abogados, a los ingenieros. No para que pienses tú en tu carrera. Suena feo eso para la gente, sobre todo nosotros que tenemos hoy día en un punto tan competitivo. A Dios no le interesa tu carrera, no le interesa mi carrera. Le interesa que corras su carrera. Porque esa es la única que tiene una meta. La otra ni siquiera tiene una meta. Entonces, tiene objetivos. Y cuando tú vas cumpliendo objetivos, aparece otro, y siempre es demandante. Pero una meta significa cumplir. Llegué. ¿Ya? Entonces, la paz con Dios es fundamental. Y el ser humano no está en paz con Dios si no es por medio del sacrificio de Jesucristo. Si no es por medio de creer su condición y de creer la absoluta liberación que es única y exclusivamente por el único mediador que existe entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Podría decirse que la persona cuando se convierte tiene un fruto? ¿Es un fruto? Sí. Ese es el primer fruto, la conversión es un fruto. Por eso es que hay diferencia entre un convertido y un no convertido. Aunque haya hecho hay mucha gente que verbalmente repite, sí, yo creo en Dios. Por eso es que cada vez que se predica el Evangelio, no es responsabilidad del predicador
convertir a la gente, pero es responsabilidad del predicador decirle a la gente toda la verdad. Usted está perdido, usted está esto, pero ¿cuál es la buena noticia? Que a pesar de eso, Dios me ama. Dios me ama y además me está extendiendo su mano de salvación. No porque me lo merezco, sino porque me ama. Y eso es la gracia. ¿Ya? Porque mucha gente hoy día cree que se merece el Evangelio. Yo he conversado con personas a lo largo de todos estos años que obviamente nunca van a dar su brazo a torcer porque de verdad encuentran que ellos no necesitan nada. Que han cumplido todo. Y que incluso son mucho mejor que mucha de la gente que viene aquí. Lo cual yo siempre digo, por supuesto, o sea, puede ser hasta mejor que yo, si eso no es el problema. De hecho, lo soy. La pobreza de espíritu no, es justamente lo contrario. Es aquel que se reconoce pecador y que necesita y mendiga de Dios día a día su pan. ¿Ya? Habría que mejor aclarar que esa prosperidad y esa vida grande que tiene el Señor tiene que ver con frutos espirituales. Exactamente. Principalmente. Y no se olviden que el Señor todo lo que tiene prometido, lo tiene prometido bajo una palabra que se llama herencia. Lo único que nos ha prometido para acá es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. No he visto justo, ni hijo de justo desamparado, ni que mendigue pan. Él va a proveer todas nuestras necesidades, no todos nuestros deseos. Ahí están las promesas. Pero a la herencia y lo que oído no ha escuchado, ojo no ha visto, ¿no es cierto? Eso está guardado en los cielos. Ustedes ya saben por qué, porque si el Señor nos diera hoy día esa fortuna, dejaríamos, igual que el hijo pródigo, haríamos puras tonteras. Puras tonteras, pues somos gobernados por el pecado. Si así todos nos tiene un par de chauchas y lo que hacemos es pura embarrada. Pura embarrada. Dígame quién le ha aumentado el sueldo, no le han aumentado las deudas. ¿Cierto? Pura embarrada. Efesios 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya, eso lo vimos, me parece que son los judíos con los gentiles, que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Colosenses 1:15 al 22. Colosenses 1:15 al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya, este pasaje es muy contundente, muy profundo, muy importante, porque grafica la extensión del sacrificio de Jesucristo. Nosotros siempre enfocamos, por supuesto, en lo que es nuestra redención, que por supuesto es la parte central del sacrificio de Jesucristo. Pero la paz de Dios, el alcance de la paz de Dios, va más allá de la reconciliación del ser humano con Él. Reconcilia todas las cosas que Él mismo creó. Recuerden ustedes que cuando se produce la rebelión en el cielo, Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 2, la tierra está desordenada, vacía, abismo, ¿no es cierto? Tiniebla. Todas palabras asociadas con Satanás. Significa que entre el Génesis 1 y 2 puede haber ocurrido perfectamente la caída de Satanás, que produjo una hecatombe a nivel cósmica. Por eso es que
la regeneración del planeta Tierra o la recreación del planeta Tierra no fue total, sino que comenzó con un huerto. Por eso es que cuando Adán y Eva salen de la presencia de Dios del huerto, se encuentran con espinos, con cardos y con un planeta hostil. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender, porque al hacer esa reconciliación, ¿no es cierto?, con todo, incluida toda la creación, eso le da a Dios la potestad legal de restaurar el planeta para el milenio. Si Jesús no hubiese reconciliado también las otras cosas y solamente hubiese reconciliado al género humano con Dios, Dios no tendría, tiene el poder, pero no tendría el derecho legal, ¿no es cierto?, de reconstituir el planeta para el milenio. ¿Se entiende eso? Por eso dice que en el milenio el sol va a brillar 7 veces más, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener otro tipo de constitución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, Él es nuestra paz y en Él reconcilió todas las cosas, lo que está arriba, los planetas, lo que está abajo, todo va a llegar a su orden. Por eso dice también el libro de Romanos que la creación está deseosa de nuestra rápida redención, porque cuando nosotros seamos redimidos, ellos también van a ser redimidos. Y ahí vienen los pasajes de Isaías, los pasajes, ¿no es cierto?, Antiguo Testamentario, que dice que el lobo comerá con la ovejita, ¿cierto?, que un niño jugará en la boca de la serpiente, que va a poder tener de mascota un león y un esto, y todas esas cosas, porque va a volver al orden original, porque Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, también recibe o adquiere ese derecho legal, ¿no es cierto?, que el ser humano le traspasó a Satanás al momento de pecar. El ser humano fue creado sin pecado, ¿ya?, en un huerto, y la idea es, conquista este planeta otra vez para mí. Pero estaba Satanás en el campo, ¿no es cierto?, y engaña a Eva, y después Adán y Eva caen, y Satanás ahora agarra el derecho legal también de este huerto y de los seres humanos. Entonces la muerte de Cristo reconcilia todo. Ese es el alcance extenso de la paz de Dios con los seres humanos, con toda la creación por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Entonces lo primero es estar en paz con Dios. Si un ser humano no está en paz con Dios, por supuesto que jamás va a tener la paz de Dios. La paz con Dios es un estado, diríamos, casi posicional. Es un fruto, el primer fruto, como decía Oscarito. O sea, somos salvos y estamos en paz con Dios. Ahora, la paz de Dios es un proceso diario que ya viene de tu relación, de mi relación personal con Jesucristo, con nuestro Señor. ¿Ya? Y ahí tengo todos los días que buscar la paz de Dios. La paz de Dios, que está disponible, ¿no es cierto?, para mí, porque soy su hijo, para ti, porque eres su hija. Porque te has puesto en paz con Dios. ¿Ya? Por eso es que las personas que no tienen la paz o que no han hecho la paz con Dios, jamás podrán tener la paz de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, promete y certifica. Y ahí puse algunos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Salmo 4.8, que es muy importante, sobre todo en la época que estamos viviendo nosotros. El Salmo 4.8 dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. en paz me acostaré y asimismo dormiré. Una de las cosas que más, o de las patologías más comunes a partir de la década del 70, son los llamados trastornos del sueño. ¿Ya? Se han hecho e invertido en la industria farmacéutica millones de dólares, también ha recolectado más millones de dólares por la comercialización de productos que tengan que ver justamente con la arquitectura del sueño. De carácter, ¿no es cierto?, cataléptico y de carácter más suave, como inductores del sueño y todo lo demás. Pero el mercado, ¿no es cierto?, entre comillas, por favor, de la patología del sueño, que hay laboratorios en los Estados Unidos que dejaron de hacer antibióticos, dejaron de hacer todo, y se dedican solamente a investigar y a trabajar sobre la base del sueño. ¿Ya? La gente puede, incluso con estas pastillas, dormir, pero no necesariamente descansar. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Pero
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la época que vivimos, ¿no es cierto?, trastorna nuestros ciclos vitales, nuestros ciclos propios, ¿no es cierto?, de descanso, de sueño, de vigilia, en fin, está todo eso alterado y por supuesto se altera aún más con el tipo de vida que vivimos, con las aflicciones que adquirimos, ¿no es cierto? Y por eso es que Dios dice que Él quiere darnos ese descanso, para que cada hijo e hija suyo diga, yo en paz me acuesto y duermo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti yo puedo estar confiado. Si es que confío en Dios, eso se tiene que traducir ¿en qué cosa? En que vivo según la voluntad de Dios. Porque no puedo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti yo vivo confiado. Pero no te hago caso. Si no le hago caso al Señor, entonces no vivo confiado. Si gasto más de lo que tengo, no vivo confiado. Si me alimento mal, no vivo confiado. Si esto acá, si me meto en problemas, si peco, si deliberadamente busco esto y me sigo agarrando problemas, dificultades, no voy a poder dormir confiado y no voy a poder, entre comillas, cobrar esa promesa. Porque para vivir confiado o para descansar, la clave está en vivir confiado. Y si vivo confiado, significa que creo a lo que Dios dice. Y si creo a lo que Dios dice, hago lo que Él dice, aunque el mundo diga totalmente lo contrario. ¿Ya? Ese es el descanso del pueblo de Dios. El Salmo 119 y 165. Ustedes leen en su casa Isaías 48 y 18, que va más o menos en la misma línea. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Otra vez. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, el mismo patrón, ¿no es cierto? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Si yo amo la ley, según lo que es el amor a la palabra de Dios en la Biblia, que dice que el que ama va a hacer y va a obedecer mis mandamientos. Dice, así es el Señor, ¿no es cierto? Entonces, si dice que los que aman la ley tienen mucha paz, porque obviamente viene justamente de conocerla, de hacerla, de vivirla, de transformarla como o de asumirla como una forma de vida, ¿ya? Como una forma de vida, que es la gran diferencia con la concepción religiosa de Dios, ¿no es cierto? Que depende del entorno, del ritual, del lugar, ¿no es cierto? Y no de lo que es interno, ¿ya? Por eso es que Dios dice que el Padre y el Hijo vendremos a vivir en ti, en el tabernáculo, que es y está el Espíritu Santo. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo dijo, yo les dejo mi paz, pero no es una paz como el mundo la da. ¿Ya? Porque de hecho, estar en paz con Dios, la mayoría de las veces, nos va a traer conflicto con nuestra familia. ¿No es cierto? Conflicto con la familia. Entonces, la paz de Dios no es algo que signifique ausencia de conflicto, significa que nosotros no estamos en conflicto con las personas pueden estar en conflicto con nosotros, pero nosotros no con las personas. Nosotros estamos en paz con Dios. Jesús no vino a juzgar ni a condenar, vino a salvar, sin embargo terminó en una cruz. ¿Ya? Por lo tanto, es la reacción caída del ser humano a la verdad de Dios la que produce eso. Todas las personas les dicen, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Entonces conversemos sobre la Biblia. Mira lo que dice la Biblia acá. No, pero es que yo creo que no. Y ahí empieza que le escribieron nombres, que esto, que acá, que los ovnis, que el año 2012, que los mayas. Y toda la cosa. Y se resiste y finalmente después dice, no, sabes que no. Déjame con lo mío nomás. Cuando una persona rechaza 1, 2, 3 veces esa situación, déjala tranquila. No le digas más, porque le vas a hacer que peque más. Y va a llegar un momento en que Dios, dice la palabra, le va a mandar un espíritu engañador. Para que ahora, si antes eras mormón, ahora seas más mormón que antes. Más de ti, crea más en las cartas, crea más en el horóscopo, crea más en eso. Entonces, y nosotros le damos, le machacamos, le decimos, mira, y le leemos un salmo, no tiene idea, porque eso no es el Evangelio. Dice el Señor primero que sean salvos y después que conozcan la verdad. Son dos cosas distintas. Entonces, lo importante de eso es saber, sí, tú sigues orando, sí, tú sigues siendo cercano, todo lo que tú quieras, pero no, recuerda el pasaje y el mensaje, no eches la perla a los cerdos. Son palabras de Jesús.
son palabras de Jesús, no son palabras de uno. A uno le da hasta un poco de pudor a veces decirla, pero es la palabra de Dios, porque la gente está tan enamorado de sí mismo, estamos tan enamorados de nosotros mismos que cualquier cosa que nos ofenda, ¿no es cierto?, o que atente contra nuestra dignidad, entre comillas, la vemos como algo malo, como algo malo. Y lo que quiere hacer Dios es justamente cambiar eso, no hacernos indignos, sino que salvarnos. Porque la dignidad para nosotros principalmente es orgullo. Es orgullo, ¿ya? Juan 16:33 dice también que nos da paz y nos promete paz en medio de las tribulaciones diarias. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Vale decir que el cristiano no está exento de las aflicciones, pero tiene paz. ¿No es cierto? Tiene paz. Entonces, esa paz que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, Jesús nos anticipa, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero, claro, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo complementa este pasaje, ¿no es cierto?, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos. ¿Lo leo? Bueno, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. y la paz de Dios. Si pueden leer los dos versículos anteriores, hija, por favor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos dice, en primer lugar, que nuestra actitud, nuestra conducta debe ser de regocijo, no andarnos riendo todo el día, no, sino que regocijo significa lo que hablábamos también, es un sinónimo de gozo, ¿no es cierto?, de agradecimiento, de gratitud. Porque si considero que verdaderamente soy un hijo de Dios y sé que Dios está trabajando conmigo, lo que suceda en mi vida, sea agradable o desagradable, tiene el propósito formativo, ¿ya? Entonces, dice que no nos invada esta ansiedad, esta desesperación por nada, porque finalmente si hay algo que nos tiene tan encarcelados, digamos, en esta ansiedad, finalmente vamos a terminar siendo nosotros esclavos de eso, ¿ya? Y Dios no quiere que seamos esclavos de nada. Entonces dice, toda esa ansiedad, toda esa cosa, dice, por nada estéis afanosos. Afanoso no significa ser buen trabajador, afanoso significa efectivamente creer que yo puedo hacer todo, que en definitiva todo depende de mí y nunca doy realmente espacio a mi verdadera condición. Sino que por el contrario, en vez de estar afanado, debo llevar... Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración delante de Dios. Todo nuestro afán. Esto, hermanos, hermanas, es algo que está de alguna manera enfocado en el mundo en general y la iglesia no escapa a eso. El mundo puede tener justificación porque no tiene a Dios, pero en nosotros muchas veces ese afán, esa ansiedad, ¿no es cierto?, nosotros la llevamos delante de personas. Es cierto, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos un consejo, todos llevamos una dirección, pero el primer lugar donde yo llevo todas mis ansiedades, mis caídas, mis necesidades, todo es, dice, delante de Dios con ruego, con súplica, hasta que el Señor me dé su paz. ¿No es cierto? Por supuesto, si yo me mantengo pecando y ruego y suplico, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Porque efectivamente tengo que dejar lo que está mal. Si estoy en una situación difícil, si estoy en un apremio, delante de Dios. Porque nosotros los cristianos también tenemos que ser, como lo vamos a ver, agentes de paz con nuestro medio. No hay que ser cosas que la gente nos vea, ¿no es cierto?, en el supermercado. Ay, me voy a curar, bueno, la otra vez me dejó así la oreja. Te encontrás con un amigo y converso, y más encima, o sea,
El pueblo de Dios no discrimina, no discierne, no tiene sabiduría, va y le vomita sus cuestiones a cualquier persona. No se trata de ocultar cosas ni de esto. No, se trata de seguir el modelo bíblico. Primero tengo que derramarme delante del Señor. Delante del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente Él tiene el poder y Él... Entonces, tengo que creer en su sistema, en su modelo y clamar y todos los días. Pero por mi condición de pecado. No por cambiar a mi esposo, no por cambiar a mi esposa. No por cambiar el entorno, porque Él me cambia a mí. ¿Ya? Entonces, y Dios va a darte paz, paz, paz. ¿Ya? Entonces, sí existe una instancia para poder aconsejar, para poder todas las cosas, pero primero tenemos que explotar, y eso desde mi punto de vista está infraexplotado, muy poco explotado, nuestra relación personal con el Señor. Por eso es que estamos llenos de psicólogos, psiquiatras. ¿Qué es lo que hacen? Escuchar probablemente los mismos problemas de toda la gente. Y la gente sin Dios, bueno, no tiene otra alternativa. Pero si tú te llamas hijo e hija de Dios, tienes que ir sobre la rodilla del Señor. ¿Hay límites? Por supuesto. ¿Hay instancias en que se necesita una intervención? También. Pero esta primera parte es la que, en definitiva, cuando Jesús estaba en su hora más oscura, por así decirlo, desde el punto de vista de la situación que iba a vivir. Jesús no estaba tan impresionado o no estaba asustado por los clavos que le iban a atravesar las manos. Él sabía que se acercaba la hora de que por primera vez en la eternidad, hasta la eternidad, se iba a separar con el Padre. De esa comunión y coinonía perfecta desde toda la eternidad iba a cortarse por causa de él cargar el pecado del mundo. Y ese que era su momento de mayor estrés, él se fue solito, le dijo a tres, acompáñenme, pero dijo, quédense aquí, yo me voy para adentro, voy a orar. Velen ustedes por mí. Y ahí ninguno de los discípulos vio el sudor como gotas de sangre. Eso lo relata el evangelista, pero nadie lo vio, nadie fue testigo ocular. ¿Ya? El Espíritu Santo lo revela, porque Jesús estaba solo. Y clama en el Getsemaní, y ahí, y dice el libro de Hebreos, que lo leíamos hoy día en la mañana con los hermanos, y Cristo los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía salvar de esa situación, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Pero el ser oído no significó que Dios quitó la cruz, sino que le fortaleció. Le fortaleció. Cuando Jesús llega a la cruz, ya llega como un cordero. Totalmente entregado, confiado, en paz. En paz. ¿Pero dónde obtuvo esa paz? En el huerto de Getsemaní. Ahí se libró la batalla por nuestra salvación. En la cruz se consumó nuestra salvación, pero la batalla estuvo ahí en el Getsemaní, cuando Jesús le dijo, Padre, si es posible, 3 veces, pasa de mí esta copa. ¿Te das cuenta? Y él se fortaleció esto. No le contó a sus discípulos, le dijo, estoy triste, estoy esto. Por supuesto, compartió lo que uno siempre debiera compartir. Pero esa realidad interna, ¿no es cierto?, es algo de nuestra relación personal con el Señor. Muchas veces cuando las personas llegan a contarme cosas, ¿no es cierto?, y así tan profundas, lo primero que le pregunto es, ¿tú ya has hablado con Dios de esto? Y me dice, ¿cómo he hablado con Dios? Entonces ya está claro el diagnóstico. Y oración, palabra. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues soy un pobre, picante, pecador, igual que tú, salvado por la gracia de Dios. Lo único que te puedo leer un par de versículos y decirte oremos juntos todo, pero si vos no cambiáis, no va a pasar nada si esta cuestión no es magia. No es magia. Si tú no estás clamando todos los días, y de guata o de espalda, o como queráis estar de lado, pero clamando al Señor, clamando, Señor, por favor, saca de mí esto, saca, reconozco que soy así, soy asá, soy mentiroso, soy esto, soy lascivo, soy envidioso, y esto, Señor, y el único que puede sacar esto eres tú. Ya no le estoy echando la culpa a nadie, ni esto, ninguna cuestión, ni esto es... No, estoy ahí. Y ahí va a venir ¿qué cosa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a calmar mi corazón, va a decir mis emociones, y mi mente la va a despejar. Y me voy a levantar de ahí, como Jesús, del Getsemaní, y dijo ya, arriba dormilones, ya vienen a buscarme. Aquí estoy. Vinieron con palos, con todo. ¿Para qué? Si no voy a arrancar, estoy en paz.
ya estoy listo para, ¿ya? Entonces ese es el modelo. Por eso es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es algo que pertenece y que es un fruto, como todos, pero quizás con una mayor profundidad, de mi relación personal con el Señor. De mi relación personal con el Señor. Jesús no llevó pecados a la presencia del Señor. Imagínate si Él necesitó de ese tiempo de oración permanente y con mayor profundidad al momento que se acercaba la razón de su venida, ¿cuánto más nosotros que tenemos una mochila de pecado y más encima los perlas no buscamos a Dios? No buscamos a Dios. Entonces, por la gracia del Señor no hemos sido consumidos, pero que su gracia no siga siendo en vano, porque, vuelvo a insistir, la paz de Dios es un regalo maravilloso, es un fruto maravilloso, y es uno de los frutos más visibles, ¿no es cierto?, que el inconverso puede ver. Porque el amor, el gozo, también están ahí, por supuesto están todos concatenados. Pero cuando la gente te ve en paz, cuando la gente verdaderamente percibe que tú eres y tienes paz, como dice el pasaje en Romanos 10:15, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tus pies que caminan todos los días, casi o prácticamente todos los días al mismo lugar. ¿Qué puede decir la gente cuando habla contigo? Queda con paz, queda desafiada espiritualmente. O eres una persona que provoca, ¿no es cierto?, un rechazo, siempre estás tú de alguna manera siendo un agente de inquietando a las personas, pero no inquietando a las personas para salvación, sino que inquietando a las personas justamente en sus emociones. ¿No? Personas que a lo mejor te pueden decir, ¿sabes qué? Pucha, cada vez que me encanta hablar contigo, porque siempre que hablo contigo me voy tranquilo. Entonces, antes de hinchar el pecho así como paloma y decir, soy tan bueno. Tú dices, momento, es Jesús. Y Jesús puede darte a ti la misma paz. La diferencia entre tú y yo. Perdón, pero estaba esperando a Ricardo. No es Ricardo, es la Beatriz. Que entre paréntesis estaba malito. Estaba malito. Así que antes de salir también vamos a orar por él igual. No, está en Santiago. No, está inconsciente. Pero no lo pudieron sacar del respirador. Entonces, esa paz de Dios, dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿No es cierto? Los que anuncian la paz. Tú eres un anunciador de la paz. Por anunciar la paz, mucha gente se te va a ir en contra, pero tú anuncias la paz. Anuncias la paz. ¿Ya? Bien. En cuanto a paz con los demás, anote los versículos y leemos solamente Romanos 12:18. Entonces, paz con Dios, paz de Dios, y ahí entonces puedo extender la paz con los demás. Romanos 12:18. En lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. En lo posible. Hasta donde depende de ti, debes estar en paz con todos. Eso no significa que es el límite para pegarle el combo. No, si hice lo posible. Le aguanté, pero ya después ya no pude más, pues se la forré. No es de aguantar. Es efectivamente que hay personas que definitivamente nosotros le hemos compartido, quizás estamos ahí y le somos molestas. Entonces, significa que tenemos que nosotros alejarnos de la persona o definitivamente, ¿no es cierto?, comenzar a vivir y a convivir sin considerar lo que la persona en un momento determinado está diciendo. Pero, como nos decía el amor, cuando la persona esa necesita algo de nosotros y nosotros le podemos hacer el bien, debemos hacérselo. ¿Ya? Debemos hacérselo. Y a veces uno testimonia, pero no lo hace en paz. No. La gente se da con la sensación de que uno quiere convencerlo, Claro. que se va más inquieta y se va molesta. Sí, yo fíjate que en definitiva creo que
normales. Claro, claro, porque Depende de lo que se diga. exacto, y el corazón con lo que uno diga. Es cierto, uno en el tiempo puede ir refrigerando digamos, su temperamento, ¿ya? Pero el rechazo al Evangelio, por favor, porque yo he escuchado muchas veces eso, que depende mucho de cómo uno lo diga, de en realidad que esto, y eso es lo que ha llevado muchas veces a hacer que el mundo entre en la iglesia. Y queremos ser más o menos como el mundo, para que el mundo escuche el mensaje de una manera que a ellos les sea agradable. Y eso no es una estrategia de Dios. Sí, imagínate, lee los evangelios. Generación de víboras. ¿Cómo escaparán del fuego del infierno? Guías de ciegos, ustedes que recorren caminos y hacen un prosélito, ¿no es cierto? Y lo hacen 2 veces más ciudadano del infierno. ¿Qué técnica es esa? ¿Qué técnica es esa? La primera palabra, Jesús puso los pies en Jerusalén y dijo, arrepiéntanse. ¿A qué vino Jesús? Le pregunta a la gente, hoy vino a enseñarnos amor, vino a enseñar... No, Jesús vino a decirte, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Él lo hacía con un corazón puro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Más que la forma. Hay algunos que son, ya lo hemos visto, más sanguíneos, más esto. Y efectivamente van a tener una forma más pasional de decirlo. Por eso yo cuando hablo en la radio, en cualquier otro lado, digo cosas muy fuertes, pero trato de verdad que las personas entiendan que es algo que no es un deseo mío de destruir a la persona, sino que al contrario, de construir la verdad de Dios en ella. Y va a responder, mis ovejas, mira, hoy en vivo. Por eso que depende de lo que uno diga. Exacto, depende de lo que uno diga. ¿Ya? Incluso puede que no sea instantáneo, puede que esa persona diga, qué mala cuestión. Pero si es una oveja, le va a quedar dando vueltas y va a llegar y va a llegar. Sí, que es palabra de Dios. Claro, y si la persona es oveja de Dios. Porque nosotros no convertimos a la gente, ni hay técnicas para convertir, ni hay actividades para... No, todo es actividades para sembrar, 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 sembrar. ¿No es cierto? Salimos toda la calle a predicar la palabra de Dios, pero estamos sembrando. Nunca pensemos que es una técnica, que es una... No, son actividades para sembrar. Para sembrar. Y por supuesto ahí pueden haber muchas formas. A través del deporte, a través de la música, a través del baile, a través de esto, la literatura. Distintas cosas. Pero estamos sembrando. Nada de eso, ¿no es cierto?, asegura nada. Nada de eso asegura nada. ¿Ya? Por eso es que no hay... el éxito no se puede medir por la cosecha numérica solamente, sino por cuando el Señor haga así, empieza a quedar poquitito y abajo pase gran cantidad. ¿Ya? Bien, oremos. ¿Alguna pregunta? Padre querido, en esta noche, tomar esta oración, Señor, para darte gracias por tu palabra, por la presencia de mis hermanos, mis hermanas aquí, Señor. Te pido, Señor, que todos busquemos tu paz, Señor. Los que estamos en paz contigo, Señor, busquemos diariamente la paz que tú generosamente y abundantemente, Señor, nos das. Padre, que no haya ningún hijo o hija tuya, Señor, que quede sin esa cuota de paz para el día que necesitamos, Señor, para vivir en medio de un mundo que te es hostil, Señor, a ti y también a nosotros, Señor. Te agradezco, Padre, por la libertad que tenemos de enseñar tu palabra, tu verdad, Señor. Ayúdanos a comunicar el Evangelio correctamente. Ayúdanos, Señor, a que esta noticia maravillosa que recibimos nosotros lo sea también, Señor, para aquellos que son tus ovejas, Padre. En esta noche también de manera especial quiero pedirte por nuestro hermano Ricardo, Señor. Te doy gracias y te damos gracias, Señor, por su testimonio, por su paz, Señor, al momento de entrar en el hospital y en todo tiempo, Señor, manifestando siempre paz y entregado a tu voluntad, Señor. Hoy, Padre, que ya su conciencia
está decaída, Señor, que está más bien sedado que consciente, Padre. Descansamos nosotros plenamente, Señor, en que es tu Hijo y que tú harás tu voluntad en él, Señor. Te pido por Patricia, por su esposa, Señor, por supuesto, por la situación terrible que emocionalmente vive, Padre, pero también te pido que se aferre a esas promesas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, y que para nosotros la muerte no es el final del camino, sino que es el comienzo de la eternidad, Padre. Te doy gracias, Señor, por mi hermano, te pido por sus hijos también, para que vean en su padre el ejemplo de fidelidad, Señor, y eso toque sus corazones, Señor. Padre, también por sus papás, por su papá, por su mamá, por sus hermanos y por toda su familia, Señor, que está sufriendo en este momento, Señor, la aflicción de ver a Ricardo enfermo, Padre. Para nosotros, Señor, por supuesto que es un dolor, Padre, porque somos humanos y porque somos también sus hermanos, pero también, Señor, una tranquilidad y una paz tremenda, Padre, porque estamos en tus manos y Él está en tus manos, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Sí. Del respirador y no. No. Solito no puede. No. Así que. Esa es la última. Es la última. Es la última. Chao, Carlito, bendiciones. Bien. Carlito, una consulta, ¿cuándo empieza el Evangelio? En agosto.